El corte del gobierno de la señora Claudia Sheinbaum, además de autoritaria, abusiva, autócrata, es una narcisista. Y ello viene a colación porque a raíz de que el señor Ernesto Zedillo, expresidente de México, en un afán patriótico de evitar la destrucción de nuestro sistema político mexicano, señalado en el artículo 40, de que es voluntad del pueblo de México constituirse una república democrática, representativa, laica y federal, el señor Zedillo manifestó que se estaba matando a la democracia por parte del gobierno de la corcholata. Y para ello puso como prueba la reforma al Poder Judicial para que los nombramientos de ministros, magistrados y jueces sean por voto popular, lo que se llevará a cabo el 1 de junio del presente año, en donde se le quita la independencia y la autonomía al Poder Judicial para hacer un Poder Judicial a modo, manipulable, integrado por personajes de los peores antecedentes, pues previamente tanto el legislativo como el ejecutivo palomearon las listas con personajes morenos o morenacos y de la peor realea. Y ante esa gravedad, el señor Zedillo pues salió como expresidente a denunciarlo públicamente. Pero luego vino la reacción de la corcholata, que sin ningún argumento hizo la estrategia de utilizar acarreados y focas aplaudidoras para apabullar la crítica sana, bien intencionada y además legalmente hecha por el señor Zedillo. Y es por esa razón que la señora Claudia Sheinbaum se ha convertido además en una importamadrista y además simuladora, y que ha creado un montaje alrededor de la personalidad de Zedillo y de su propia familia, la que involucra con el narcotráfico, cuando que no tiene calidad moral para hacerlo, porque ella y su mentor, el narcopresidente, están hasta el pescuezo de hundidos y de comprometidos con el cartel de Sinaloa, por la denuncia que hizo Donald Trump de que el gobierno mexicano tiene alianzas con el narcotráfico y es el que gobierna. Además de las investigaciones de la DEA en 2006 y 2018. Es decir, que la corcholata pues no es más que un títere del narcopresidente que sigue sus instrucciones utilizando la mentira como una estrategia de la cuarta deformación, porque mintiendo pues obtiene beneficios, y como tiene el poder absoluto, pues es la que dice la última palabra, y como ya también ya cooptó la libertad de expresión con su ley federal de telecomunicaciones y radiocomunicación, de que el gobierno es el rector de las comunicaciones, el que otorga, quita, multa, concesiones, etcétera, pues la señora Claudia Sheinbaum ya tiene el control absoluto sobre los 15 millones de paleros que votaron por esta. Y sin embargo, la señora Claudia Sheinbaum no mira la paja, o ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, pues en su campaña de desprestigio contra Zedillo y su esposa, se olvida de que ella tiene más cola que le pisen que el propio Zedillo,
y para demostrarlo me permito exhibir sus declaraciones así. Ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Bueno, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenían nada que ver con alguna afectación por incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso, producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir el manejo de los recursos públicos? Nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99, lo pueden revisar, ese era su objetivo, solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón, pero muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no hubiera habido esa movilización popular, hoy tendríamos unos problemas en el sector eléctrico enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron todo su sector. Vamos a hablar de ese sexenio porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador. Pues no, en un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político. El que era el candidato del PRI lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta transición a la democracia estuvo pactada con Estados Unidos. Bueno, aclaro que no es mi intención defender la actuación de si fue buena o mala por parte de Zedillo, sino más bien defender la verdad, pues como lo señalaba Siddhartha Gautama Buda, no puede ocultarse ni la luna ni el sol y menos la verdad. Y la señora quiere tapar el sol a base de saliva, a base de un discurso vano, frívolo, que no tiene ninguna justificación, porque lo que hace es atacar directamente a Zedillo, lo descalifica como el causante de la pobreza de miles de mexicanos y de otra serie de argucias de la señora Corcholata. Y para demostrarle a la señora Claudia Sheinbaum que es una inhumana, mentirosa, de mala fe y cínica, me permito recordarle que el día de ayer, 3 de mayo del 2025, se cumplieron 4 años del fatídico accidente que dejó 26 muertos en la línea 12 del metro, así como más de 70 heridos. Y que ese acto es una acción deleznable, perversa de la señora Claudia Sheinbaum, porque su propio gabinete le advirtió que tenía que cambiar los trenes, los vagones, que eran de ruedas de metal
por ruedas de hule, porque iba a venir un accidente de fatales consecuencias. Pero advertida la señora Claudia Sheinbaum manifestó que nada más hicieran reparaciones en los túneles, como diciendo, tapándole el ojo al macho, porque no tenía dinero y porque además ese dinero que metería ahí lo utilizaría para su próxima campaña presidencial. Y por ello es que esta señora es responsable de los homicidios y de los lesionados que sucedieron en la línea 12 del metro, pues así lo señala el artículo 7 del Código Penal Federal, que establece que la persona que, habiendo tenido conocimiento de un hecho y no lo remediare para no causar un daño, comete el delito de homicidio por omisión. Y creo yo que la acción de la señora Claudia tiene más gravedad que lo que está tratando de exhibir de Zedillo, porque en el caso de Zedillo sí se convirtieron las deudas privadas en públicas y el gobierno tuvo que asumir la responsabilidad de pagar dicha deuda, pero pues es el pueblo el que paga por medio de sus impuestos. Sin embargo, en ese tiempo no hubo ningún muerto. Y en el caso de la señora Claudia Sheinbaum, al no haber evitado ese accidente por omisión, por importamadrismo, porque le importó más el dinero y su campaña presidencial, pues ella tiene mayor responsabilidad porque hubo 26 muertos, más aparte 70 heridos. Y para acreditarlo me permito exhibir la conversación sobre la intención de sus colaboradores de que se hicieran las obras, se le invirtiera dinero al metro para evitar el accidente, y la señora no hizo caso. Y este audio es autoría de Latinos y dice así: Sheinbaum no quiso cambiar los trenes y optó por una reparación superficial. Argumentó que no tenía presupuesto y quería reabrir la línea 12 antes de dejar el gobierno de la Ciudad de México para irse de candidata presidencial. Por lo que estoy viendo, cada vez la degradación va a ser mayor. No es posible hacer una rehabilitación si no hay un cambio de trenes, porque sería tirar el tiempo y el dinero a la basura. Y cuesta tanto, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Porque yo ni dinero tengo. Está claro, científicamente claro, que el problema es el tren. Pero hay que separarlo, Lorenzo, porque una cosa es una cosa y otra cosa. Si nosotros hacemos eso con los mismos trenes, entonces vamos a llegar a mejor resultado. Que el último año ustedes se extienden. En esos 2 años, o sea, yo tengo que dejar una línea operando. Bueno, compruebo plenamente que esta señora es una maldita mentirosa inhumana, porque no tiene sensibilidad humana, no le conduele el dolor ajeno, y además viola el artículo 1 de la Constitución Federal, que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas, bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. De manera que, en comparación con lo que sucedió con el FOBAPROA y lo que sucedió por la indolencia y la omisión de la señora Corcholata, esta está cometiendo un delito de lesa humanidad. Y además tampoco se refiere a la deuda de más de 17 billones de pesos que el gobierno está llevando
bajo su responsabilidad y que tendremos que pagar todos los mexicanos y que representa 3 o 4 veces más el valor del FOBAPROA. Y por ello es que mi opinión es en el sentido de que la corcholata es una perversa, es una maquiavélica, es una vulgar delincuente por haber cometido el delito de homicidio por omisión. Muchas gracias.